Hasta ahora hemos visto que el pueblo hebreo, ese pueblo que salió de Egipto, no entró a la tierra prometida. Eso lo recordamos bien. También recordamos que a la luz del capítulo 8 del libro de Deuteronomio, estos que están próximos a entrar a la tierra de Canaán es una nueva generación que ha nacido y que por supuesto tiene otras oportunidades que sus antepasados no supieron valorar y mucho menos aprovecharlas. Por eso se quedaron en el desierto. Y precisamente ese es el título de esta miniserie: No te quedes en el desierto. Con esto lo que queremos decir es que Dios tiene preparado para nosotros un camino donde muchas veces tenemos que hacer escalas en distintos desiertos que son centros de entrenamientos para nosotros crecer y vivir en el propósito de Dios. En ese tramo donde ellos como pueblo salieron del desierto, vimos que el Señor le dio evidencias claras y contundentes de su fidelidad. Libertad, versículo 1 y 2 del capítulo 8, hogar, versículo 2, comida y educación, versículo 3, y vestimenta y salud, versículo 4. También vimos cómo el Señor, aparte de darles esas evidencias de su fidelidad en ese capítulo 8, también por medio de Moisés les recuerda al pueblo a no olvidar. ¿Por qué? Porque es un pueblo muy propenso a eso. Y al igual que ellos, nosotros también somos propensos a olvidar. Tenemos esa predisposición, sobre todo a olvidar a Dios y a olvidar los instrumentos que Dios ha usado para bendecir nuestras vidas. Esas exhortaciones a no olvidar la vemos en el versículo 11, no olvidarse de guardar la palabra de Dios. Versículos 12 y 14, no olvidarse de guardar la obediencia y no cambiarlas por las bendiciones. Algo que también es muy común. Nos concentramos en las bendiciones y nos olvidamos de obedecer. Y por último, no olvidar de lo que Dios los ha librado. Hoy estaremos viendo el último punto de ese capítulo 8. Primero, hemos visto las 6 evidencias de la fidelidad de Dios que representan las 6 condiciones indispensables para un ser humano vivir con dignidad. Y aún en el desierto Dios se la proveyó. También vimos 3 advertencias para no olvidar. Y en último lugar, hoy vamos a estar viendo la promesa. Y la promesa tiene 2 aspectos fundamentales. Y hoy vamos a ver el primero y el domingo que viene vamos a ver el segundo de esos 2 aspectos de la promesa. Así que vamos a ir, por favor, a Deuteronomio capítulo 8 nuevamente. Pero en esta ocasión vamos a leer los versículos 18 al 20. Deuteronomio capítulo 8, versículos del 18 al 20. Y dice así la palabra del Señor: Mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder
para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. Y sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y vas en pos de otros dioses y los sirves y los adoras, yo testifico contra vosotros hoy que ciertamente pereceréis. Como las naciones que el Señor destruye delante de vosotros, así pereceréis, porque no oísteis a la voz del Señor vuestro Dios. El Señor añada bendición a su palabra. Hoy comenzaremos a ver la primera parte de ese último segmento que yo llamo la promesa. Siempre digo, por algo que leí hace muchos años, que cuando tengo que decidir algo, no hacerlo en medio de un enojo. En otras palabras, no tomar decisiones cruciales en medio de un enojo, ni tampoco hacer promesas cuando estoy muy feliz. Porque en ambas condiciones las emociones nos están controlando en ese momento. Y es posible que la decisión que tomemos en ese instante esté permeada más por la emoción que por la razón. En Eclesiastés capítulo 5, versículo 5, se nos dice: mejor es que no prometas a que prometas y no cumplas. Y yo creo que todos nosotros hemos estado en ambos lados. Hemos tomado decisiones en medio de un ataque de enojo y después nos arrepentimos. Decimos cosas que no debemos de decir. A mí me ha pasado. Y no me ha pasado una vez, me ha pasado muchas veces. En mis relaciones familiares y me ha pasado en mis relaciones interpersonales. Gracias a Dios, no ha pasado de tomar decisiones, pero sí de decir cosas. Muchas veces personas toman decisiones en medio de un arrebato de ira y después las consecuencias no son reversibles. Y también he hecho promesas en momentos donde estoy sumamente feliz. Alguien aprovecha ese momento de vulnerabilidad, te pide algo y tú, como estás feliz, le dices ¡sí! Y después viene el lloro y el crujir de dientes, porque uno se dice: ¡wow! Tengo que cumplir porque le di mi palabra. Óyeme, ahora tengo yo que ir a tal sitio. Y a veces en las condiciones más inverosímiles. El problema no está en lo riesgoso de lo que uno va a hacer, de lo que uno prometió o de lo que uno hizo. Es las condiciones que sin meditar y sin pensar se tomó la decisión de hacerlo. Es el no pensar las cosas. Ahora bien, cuando hablamos de las promesas de Dios, estas dinámicas no se dan, porque Dios no pasa por estas emociones que nosotros pasamos. Sí tiene emociones, pero no emociones
influenciada por la pecaminosidad que cada uno de nosotros tenemos que cargar con eso. Entonces, hoy vamos a estar viendo las promesas del Señor. Y específicamente la promesa que el Señor le hace a este pueblo que está a punto de entrar a la tierra prometida. Pero esta promesa tiene dos aspectos que muchas veces los cristianos y los seres humanos en sentido general no tomamos en cuenta. Por lo tanto, un acercamiento al texto nos muestra de manera muy evidente cuáles son estos dos aspectos. El pueblo ya ha escuchado lo que el Señor por medio de Moisés le ha dicho. Eso que nosotros estamos leyendo de las 6 evidencias de la fidelidad de Dios, de las 3 advertencias a no olvidar y de la promesa, es por medio de Moisés que Dios se lo está diciendo. Y ya cuando están a punto de entrar a la tierra prometida, ya nosotros sabemos el resto de la historia. Solamente de esa generación que salió de Egipto, Josué y Caleb pudieron entrar, y ni siquiera Moisés. Para que ustedes vean que en nuestra condición humana a veces queremos pretender ser más misericordiosos que Dios. Y en ocasiones yo mismo digo, oye Señor, debiste darle un chance a Moisés, que sufrió tanto por ese pueblo y cogió tanta lucha. Pero Dios con esto nos está diciendo y nos está advirtiendo, si lo hice con Moisés, prepárate, y debo prepararme yo. Entonces, eso me pone a pensar y a tomar con la debida seriedad lo que Dios me está diciendo en su palabra. Cuando nosotros vamos a este aspecto de la promesa, es maravilloso, solamente porque nosotros consideramos una parte. El diccionario de la Real Academia Española define promesa como expresión de la voluntad de dar a alguien o hacer por él algo. Esa es la definición que nos da el diccionario, y la repito: como expresión de la voluntad de dar algo a alguien o hacer por él algo. Para nosotros poder comprender a cabalidad lo que nos quiere decir este pasaje que nosotros acabamos de leer, uno tiene que entender los dos aspectos de la recompensa. La recompensa tiene que ver con cumplir con lo que ofrecemos o advertimos. Es decir, cuando yo prometo algo, se supone que yo lo pensé, lo medité, y que eso que yo estoy prometiendo no es malo. Por lo tanto, si lo prometí, yo tengo que cumplirlo. Las promesas tienen que ver con eso. También están asociadas a la credibilidad, capacidad y esfuerzo de quien promete para que eso pueda ser cumplido. Una promesa, entonces, tiene dos aspectos. Uno, para recompensar por algo que se hizo, o para disciplinar por algo que no se hizo, o porque se hizo algo que estaba prohibido. La promesa, entonces, tiene esos dos aspectos, a la luz de lo que nos presenta el pasaje y a la luz del diario vivir también, como vamos a ver. La recompensa y la disciplina. La promesa
tiene esos dos aspectos. Se hizo algo que es correcto, entonces te recompenso por eso, para tu deleite, para tu estímulo. Pero el otro aspecto, que es el que no mencionamos y el que no nos gusta, es que la recompensa no es lo único. También, como parte de la promesa, está la advertencia a que no haga algo, sino tiene que enfrentarse a la disciplina por no haber hecho eso. Pongamos un ejemplo. Un padre le dice a su hijo adolescente que tiene un celular muy bueno, y el padre, para estimularlo más, le dice: si tú me pasas de curso, en adición a todo lo que yo siempre te doy, como valor agregado, si me pasa con buenas notas, te voy a regalar un iPhone 19. Todavía no está hecho, pero te lo va a regalar. Ahora bien, si no me pasas con notas excelentes, no te lo voy a regalar. Ambas cosas son una promesa. Es como el padre que le dice: mira, la próxima vez que yo te vea jugando con el iPad a esta hora de la mañana, te la voy a quitar por una semana. Se la quita el primer día, al otro día: papi, ¿puedo jugar con el iPad? Sí, toma. Faltó a su promesa. Y es un mensaje confuso que los padres damos cuando no cumplimos las promesas. No solamente en cuanto a la recompensa, que es nefasto dejar a alguien con las expectativas de recibir algo, sino también con la disciplina, porque le va a restar autoridad por no haber cumplido lo que dijo. Las promesas tienen que ver con cumplir lo que uno ha ofrecido, sea recompensas o sean disciplina. Pero si lo prometió, tiene que cumplirlo. Por eso es que el Eclesiastés lo dice, y nos lo dice a nosotros en el capítulo 5, versículo 5. Mejor es a que no prometas, a que esté prometiendo y no cumpla. Sería bueno que algunos políticos se leyeran Eclesiastés 5:5. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, la palabra promesa no aparece en el hebreo del Antiguo Testamento. ¿Cómo, pastor? No aparece. Lo que aparece es la palabra dabar. Y esa palabra en el hebreo del Antiguo Testamento es traducida como hablar o decir, cuando se refiere a lo que Dios está diciendo porque se va a cumplir. Vamos a ver un ejemplo de esto en el libro de Josué, capítulo 21, versículo 45. Y ahí vamos a ver ese término dabar. Josué 21, 45 dice: no faltó palabras de todas las buenas promesas que Jehová había hecho. Pastor, pero usted acaba de decir que la palabra promesa no aparece en el hebreo del Antiguo Testamento. Sin embargo, aquí en Hebreo 21:45 aparece. Esa palabra, que es traducida como promesa, en el hebreo original no aparece. Es traducida como promesa, pero ese texto bien pudo haber sido traducido de la siguiente manera: no faltó ninguna de las palabras que Jehová había dicho. Dicho es dabar.
Lo que pasa es que se traduce como promesa, que en términos del sentido literal es lo mismo en hebreo. Lo que pasa es que la palabra promesa, cuando se refiere a algo que Dios ha dicho o algo que Dios está hablando de que va a suceder, es equivalente a promesa en nuestro idioma, aunque se traduce literalmente como palabra o como decir, pero el término es dabar. Promesa para Dios es hablar, porque lo que Dios dice se va a cumplir. ¿Me explico? O sea, nosotros necesitamos otra palabra adicionar. ¿Por qué? Porque nosotros decimos lo siguiente: mira, mañana vamos a ir de paseo, dice el padre de familia a la familia. Al otro día, él no está en eso. Entonces, pero ya él lo dijo. Entonces, la familia se le subleva y se arma un micro meeting doméstico. Tú dijiste que íbamos a pasear hoy. Sí, yo lo dije, pero no lo prometí. Ve cómo nosotros hacemos una separación entre lo que decimos y entre lo que prometemos. Prometer tiene un vínculo mayor para nosotros, para Dios no. Dios habló y fue hecho. En el principio fueron creados los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y Dios dijo, sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. ¿Por qué? Porque lo que Dios dice tiene fuerza de ley, te va a cumplir. No necesita más palabras, no necesita más compromiso para Él ejercer su voluntad, su gobierno, su soberanía. Nosotros tenemos que ser gente de palabras. Dice la Escritura, vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. No necesitamos, no. Lo que pasa es que yo no te lo prometí, no. Es que si dijo sí es sí y si dijo no es no, aunque no lo haya prometido. Pero para reforzar esa debilidad del ser humano, entonces tenemos a Eclesiastés capítulo 5, versículo 5. Ustedes saben las veces que me han ofrecido cosas a mí. Yo me puedo pasar el día entero diciéndole, mire, a mí me ofrecieron esto. A mí me han ofrecido de todo. Y me he quedado con la cara larga esperando. ¿Usted sabe por qué? Porque las promesas se le pueden olvidar al que la hizo, pero no al que se la hicieron. Por eso no hagas promesas cuando está muy feliz. Ah, sí, no te preocupes, cuenta con eso, yo te lo presto. Usted le dijo que se lo prestaba. A usted se le va a olvidar. Pero a una persona en necesidad, que usted le prometa algo, aunque usted se le olvide, esa persona no se le va a olvidar. Pero esos aspectos de la dinámica humana no se dan en el Señor. Ese concepto de promesa, que lo que Dios ha dicho se va a cumplir, nosotros lo vemos en todo el Nuevo Testamento. Y no solamente en el Antiguo, sino también lo vemos en todo el Nuevo Testamento, en todas las Escrituras. Por eso leemos nuevamente nuestro texto de hoy. Deuteronomio capítulo 8, versículos 18 al 20. Y estaremos viendo la recompensa y la disciplina como parte de la promesa del Señor. Hoy solamente estaremos viendo la promesa. Y dice así la Escritura: mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres
como en este día. Y sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y te vas en pos de otros dioses y los sirves y los adoras, yo testifico contra vosotros hoy que ciertamente pereceréis como las naciones que el Señor destruye delante de vosotros, así pereceréis, porque no oísteis a la voz del Señor vuestro Dios. Aquí en este pasaje el Señor promete, dabar, dice, habla que va a dar recompensas y disciplinas. La recompensa es lo que nos gusta de la promesa. Y aquí está en la primera parte de este pasaje, en el versículo 18. Mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es que te da poder para hacer riqueza. Y también confirma su pacto de que te va a dar la tierra. Eso está prometido. Te voy a hacer prosperar y te voy a dar esta tierra para que la disfrutes. Gloria a Dios, tremendo. Esa es la parte de las promesas que a nosotros nos gustan. Si haces esto, te voy a bendecir, y nos esforzamos para que el Señor nos dé salud, para que el Señor nos dé recursos económicos, para que nos vaya bien. Gloria a Dios por eso. Y déjeme decirle, aunque no creemos en el Evangelio de la prosperidad, sí nosotros creemos que Dios, si está en su propósito, nos da de manera sobreabundante todo lo que nosotros queramos. Lo que pasa es que en el camino de ese propósito hay desiertos. Y para Dios llevarnos a esos lugares siempre es a través del desierto. No hay otra manera. Y lo vemos en el pueblo hebreo. La recompensa que el Señor le hace a este pueblo está acompañado de un recordatorio de que Él es el que da el poder para hacer riquezas, de que Él es el que provee, de que puesto que Él es el que provee, entonces de Él es que tenemos que depender. Ese recordatorio de esa promesa ya la está condicionando. Dios es el que te da el poder para hacer riqueza. Dios no tiene ningún tipo de problema con la riqueza. El problema lo tiene Dios con la actitud que nosotros tenemos hacia ellas. La Biblia no condena las riquezas, al contrario, le dice a los que más tienen que sean ricos en buenas obras. Entonces, aquí el Señor nos confirma que Él es quien da el poder, Él es quien da la inteligencia, la astucia, la sagacidad, todo lo que se necesita para generar recursos. También Dios es el que da las oportunidades, es el que crea las condiciones. Por lo tanto, el tener recursos económicos, aunque nosotros podamos esforzarnos para obtenerlo, es por la gracia de Dios que lo obtenemos. Y si es por la gracia de Dios, entonces toda la gloria es de Él, no de nosotros. Y aquí el Señor se lo está diciendo. En este capítulo nosotros vemos cómo Dios se ha venido mostrando para que ellos puedan entender esto. Y que este concepto permee su vida, la empape. Desde el capítulo 8, versículo 1, vemos que Dios se muestra como un maestro al que deben escuchar, dice un autor, desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Como un padre a quien deben obedecer, versículo 5 al versículo 6. Como un dador a quien dar las gracias, versículo 10. Como un libertador a quien recordar, versículo 14 al 16. Y un soberano a quien deben honrar, versículo 19 al 20. Aquellos que no reconozcan a ese Dios
generoso, atento, insistente en amar y prodigar todo tipo de bendiciones con su pueblo, a su gente. Estas personas que no reconocen y no recuerdan a ese Dios, entonces tendrán que pagar las consecuencias de no hacerlo. Dios cumple sus promesas. Él prometió esa tierra a los padres de esa generación que está próximo a entrar. Sin embargo, el hecho de que los padres no hayan podido entrar es un testimonio muy claro, muy evidente de que las promesas del Señor son condicionales. Están condicionadas. Hay cláusulas para nosotros poder recibirlas. Alguien dirá, pero si es promesa y a la vez está condicionada, entonces no es una promesa. Claro que sí. Lo que pasa es que las promesas, al estar condicionadas, las condiciones tienen que darse claras. Y Dios desde el principio da las condiciones. Si alguien promete algo y después que quienes escuchan esa promesa lo hacen y no se la dan, entonces la persona faltó a la promesa. Ahora bien, si la promesa es condicionada, y vamos a poner un ejemplo, que alguien le diga, digamos un padre, le diga a sus hijos, mira, si ustedes me sacan buenas notas o me pasan de curso, vamos a decir así, si me pasan de curso, vamos a ir a Disney World. Vamos a pensar. Los hijos pasan de cursos. Y cuando el padre ve la nota, dice, sí, pero esta nota no está en A. ¿Quiénes están en falta? ¿Los hijos o el padre? El padre, porque el padre no dio condiciones, simplemente dijo si pasan de curso. Y ellos pasaron de cursos. Ahora bien, si el padre dice desde un principio, tienen que sacarme notas en A todo, si no, no se cumple, y a cada rato lo está recordando, ellos no pueden alegar injusticia. Pero hay personas que no quieren cumplir con su palabra y buscan cualquier subterfugio como excusa para no cumplir. En el caso de Dios no es así. Y siempre recuerdo la anécdota que les he dicho en otras ocasiones y que aplica ahora, de un señor que iba en un aeropuerto y iba corriendo porque no tenía reloj y temía que se le pasara la hora para tomar su próximo avión. Y ve un señor que viene con un reloj puesto y le dice, señor, ¿puede decirme la hora? El señor va con dos maletas grandes, la pone en el piso y le dice, son las 9 de la mañana. ¡Wow! Y la temperatura está en 24 grados. ¡Wow! Y comienza a darle muchos datos de las principales noticias del mundo, tanto deportivas como políticas, como económicas, y le da una serie de datos, y el hombre que va tarde, asombrado, le dice, ¿y todo eso lo dice el reloj? Sí, claro, incluso mi ritmo cardíaco está en tanto, mi pulsación está en tanto, mi azúcar está en tanto, y todo eso dice, pues yo necesito un reloj así, ¿dónde usted lo compró? No, ese reloj no lo venden en ningún sitio. ¿Pero y dónde? ¿Usted lo tuvo que haber comprado? No, lo que pasa es que yo soy inventor y yo hice ese reloj. Ah, pues yo se lo compro. No, porque este es el primero que yo he hecho y yo no lo vendo. Y ahí comenzó una puja, una oferta. Y llegó a un punto que la oferta fue tan irresistible que el señor
le vendió el reloj al viajero. Cuando el viajero se coloca el reloj de pulsera en su muñeca, está asombrado al ver que todo lo que le dijo el señor es verdad. Agradecido, contento, feliz con la compra, le dice muchas gracias. Y el inventor le dice, espérese, no se vaya. Aquí tiene las 2 baterías del reloj. Y le pasa las 2 maletas. En las promesas del Señor no es así. Señor, ya cumplí lo que tú me dijiste que hiciera. Sí, pero mira, aquí están las 2 maletas. No, con Dios no es así. Las promesas que Dios hace son promesas que están clarificadas. Bien, como nosotros lo vemos aquí en el pasaje. Cuando nosotros leemos este versículo, los versículos 19 y 20 dice, y sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y vas en pos de otros dioses y los sirves y los adoras, yo testifico contra vosotros hoy. O sea, yo te estoy prometiendo, te voy a dar riquezas, vas a disfrutar de la buena tierra, vas a tener todas estas cosas que yo estoy diciéndote que tú vas a tener, pero para tú tenerla, tú tienes que obedecerme, tú tienes que ser fiel, tú decides. Si ellos eran fieles, Dios no le iba a salir con otra cosa. De hecho, aún no siendo lo suficientemente fieles, Dios le está permitiendo que entren. Aún Dios sabiendo que en el futuro ellos iban a desobedecer, le está permitiendo que entren y disfruten la tierra. Ese es el Dios que nosotros tenemos, lento para la ira y grande en misericordia. Dios cumple su promesa. Las promesas no son las motivaciones que nosotros tenemos para hacer lo que tenemos que hacer. No son las motivaciones para obedecer. La motivación principal que nosotros tenemos para obedecer a Dios es una respuesta de amor a Dios por el amor que Él nos tuvo primero a nosotros. Es una respuesta a Dios, a su santidad, para nosotros, a ese Dios perfectamente, indescriptiblemente santo, nosotros no mancillar nuestra relación con Él por nuestro pecado. Esa debe ser la promesa. Hace muchos años escuché del armiño, un animal con una piel blanca inmaculada. Aunque está prohibido, cazadores furtivos buscan su preciada piel para manufacturas. Y descubrieron una forma muy sencilla de atrapar al armiño. Y es que ponen brea, asfalto, a la entrada de la madriguera del armiño. Cuando lo van siguiendo, él frena de golpe porque su piel blanca no quiere mancharla con la brea, con el asfalto. Prefiere la muerte antes de mancharse. Y es una bella ilustración de lo que debe provocar a nosotros ser obedientes a Dios. Hacer el mayor esfuerzo, no importa el precio. Y esa es la actitud para responder al amor de Dios. Hacer desesperadamente lo que haya que hacer para corresponder a Dios por su amor, por su santidad, por lo que Él ha hecho por nosotros. Y en última instancia, para evitar las consecuencias. Esto es lo que yo llamo las redes que sostienen nuestra relación con Dios. La primera red es el amor de Dios. Mejor pondría la santidad de Dios. Un Dios santo. Es una malla, una red. Ustedes no han visto en los circos que ahí ponen una malla para proteger de caída. Pues lo primero que nos protege a nosotros de una caída estrepitosa es la santidad de Dios. Y
¿Cómo voy a pecar contra un Dios tan santo? Recuerden el armiño. La segunda malla debajo de esa es la malla del amor de Dios. ¿Cómo a un Dios que me ama tanto yo le voy a hacer esto? La tercera malla es la malla de las bendiciones que Dios da. ¿Cómo a un Dios que me ha bendecido tanto, si le desobedezco, no voy a disfrutar de sus promesas? Y la cuarta malla es las consecuencias. Si yo desobedezco a Dios, van a venir consecuencias terribles a mi vida. Cuando alguien se ha apartado del Señor y esa separación de Dios es evidente y pública, es porque esa persona ha roto todas esas mallas. No es un evento de un día para otro, es un proceso, es una degradación. Y se van muriendo en el desierto sin darse cuenta. Por eso el Señor no quiere que las promesas de Él sean nuestras motivaciones para la obediencia, pero tampoco podemos negar, y el mismo Señor quiere que nosotros meditemos en eso, sirven de motivación, sirven de que lo que está bien hecho será recompensado por el Señor, porque Dios cumple su palabra. Porque las promesas de Dios son para nuestros deleites en el tema de la recompensa y en el tema de la disciplina también. ¿Por qué? Porque aunque ninguna disciplina puede ser buena al principio, son una evidencia de la bendición de Dios en nuestras vidas, porque Dios al hijo que ama disciplina y azota a todo aquel que le recibe por hijo, y el que no es disciplinado es porque es bastardo y no hijo. Quiere decir que aunque no lo disfrutemos, si la mano de Dios fue sobre usted, entonces dele gracias a Dios, porque tú eres hijo de Dios, eres hija de Dios, aunque no lo estés disfrutando. Pero las promesas del Señor son para que la disfrutemos. En el caso del pueblo judío, la promesa estaba asociada a disfrutar de una buena tierra, de prosperidad, de riquezas. Para disfrutar de las promesas de Dios, ellos solamente tenían que obedecer. Las promesas de Dios no solamente tienen que ver con riquezas materiales, sino con riquezas espirituales, con gozo y paz en medio de las pruebas. La promesa de confiar en el Señor, y a cambio de esa confianza, Dios nos va a inundar de paz y gozo. ¿Cuál enfermedad nos espera o cuáles enfermedades nos esperan en el futuro? No sabemos. Pero si aparte de las enfermedades, de las pruebas, de las aflicciones, entonces tenemos intranquilidad, desasosiego, incertidumbre, depresión, estrés, entonces la prueba se vuelve peor. Pero si confiamos en el Señor, tenemos la promesa de que su paz y de su gozo. ¿Usted se imagina lo que sería estar con un diagnóstico reservado, que nos digan, te quedan 3 meses de vida? ¿Eso puede pasarnos a cualquiera de nosotros? Pregunto. ¿Tiene que ver con edad? Pregunto. ¿A cualquiera de nosotros puede pasarle un accidente que nos deje cuadripléjico? ¿Quién puede decir que no le va a pasar nada de esto? Levánteme la mano. Puede bajarla, vi su mano. Vamos a orar por usted para que Dios reprenda ese espíritu de mentira. Pero, ¿cómo alguien se atrevería a decir, a mí no me va a pasar nada de esto? Nadie se atreve, porque sabe que estamos en un mundo caído. Ahora, si nos viene algo así, y nosotros podemos estar serenos, no es que yo quiero que me venga, pero qué grande bendición sería que estar serenos y darle ánimo a los demás. Eso sería una bendición. ¿Y cómo son tus noches? Mira, no puedo dormir casi por el dolor, pero yo estoy gozoso en el Señor. Tengo paz. Yo le estoy orando al Señor
para que me sane, pero lo que tú quieres que yo te diga algo. Yo lo que quiero es estar con el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Apropiarse de esa promesa extraordinaria. Que no importa la prueba, nosotros vamos a estar tranquilos y serenos. Dios lo ha prometido. Dios lo ha prometido. Y Dios se la va a dar a aquellos que se aferren a eso. Porque lo que es seguro es que puede venir. Lo que no es seguro es tener ese gozo si nosotros no confiamos en que Dios es dador de esa promesa. Promesas como la que el Señor le dio a Simeón, que dijo: despide a tu siervo en paz. Porque vio a Jesús, el Señor le cumplió la promesa. Y el cumplimiento de la promesa es paz. Me puedo morir en paz. Señores, los viejos no se quieren morir. Nadie no se quiere morir. Los otros días yo vi un episodio que me sorprendió. Una persona estaba haciendo ejercicio con sus espejuelos, después de estos lentes protectores, 3 mascarillas, una cuestión en la cabeza y después el protector este que va aquí afuera. Yo dije: señores, la gente no se quiere morir. Y Simeón lo que está diciendo es: despide a tu siervo en paz. Que nosotros podamos decir así siempre. Cuando el Señor quiera, no cuando un delivery quiera. Pero el Señor nos ha prometido. Y lo que el Señor ha prometido, Él lo va a cumplir. Cosas buenas para nosotros. Miren, en el desierto de Sahara, en la antigüedad, y todavía cuando yo estuve por ahí, dicen que los viajeros hacen eso. Cuando se viajaba en caravanas, las caravanas dejaban agua, comida no perecedera y otras cosas en distintos puntos para que los viajeros, a quienes le faltaba algo, fueran a esos puntos y encontraran. Y el desierto es serio. Las personas que viven en el Medio Oriente respetan al desierto. Y al camello le dicen el buque del desierto. Como en el mar los buques están, en el desierto están los camellos. En este desierto por el cual nosotros tenemos que pasar, Dios a lo largo del camino ha dejado muchas promesas ahí para nosotros. Simplemente tenemos que ir allí donde Dios nos está guiando, porque el que sabe dónde están las promesas es el Señor, no nosotros. Y si somos guiados por Él, vamos a disfrutar de las promesas que Él tiene para cada uno de nosotros. Lo único que Él pide es obediencia, para que cuando nos diga ve por ahí, nosotros vayamos.